Bien, vamos entonces a trabajar el día de hoy, o la noche de hoy, perdón, en, en los derechos humanos, básicamente en su fundamentación, ¿verdad? Eh, Creo que ya están viendo las filminas, ¿verdad? Ya las pueden ver. Sí, licenciada. Ah, va, Sí, muy licenciada. bien. Es para proceder. Bueno, fíjense, jóvenes, que dentro de los temas que se tratan en la cuarta unidad está, digamos, las teorías que cómo el derecho ha ayudado a elaborar las teorías de la justicia, que fue lo que vimos la vez pasada. También está la fundamentación de los derechos humanos. Está el Estado de Derecho. Eso ya creo que ya se los di la vez pasada, sin querer se los di. Y todavía nos falta un par de temas ahí, ¿verdad? Vamos a ver el neoconstitucionalismo, la hermenéutica jurídica y vamos a hacer un medio repaso por ahí. Así es de que vamos a iniciar con la fundamentación de los derechos humanos. ¿Qué es fundamentación? Se pregunta todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué es fundamentación? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Entonces, solo voy a dar aquí que ingresen los jóvenes. Entonces, la fundamentación, según la Real Academia Española, dice que es la razón principal o el motivo con que se pretende afianzar o asegurar algo. Y relacionándolo con el sistema de derechos humanos significa aquella realidad social sobre la que se asientan los derechos humanos, con la pretensión de afianzarlos y de asegurarlos en cuanto a origen y fuerza determinante de los mismos. Entonces, también quiere decir el fundamento, los principios, la base, la razón o motivo principal en que se basa una cosa, ¿verdad? Quiere decir también la raíz, el principio, el origen de una cosa inmaterial. Entonces, eso es lo que quiere decir en general, lo que es la fundamentación. Me pareció oportuno traérselos a colación. Y vamos a ver lo que son las características de la fundamentación de los derechos humanos. Pues la primera es que tienen un carácter social, precisamente porque se da entre los seres humanos, ¿verdad? Y es ahí donde se reconocen y se promueven. Es parte del conglomerado social. No es individual, sino que son derechos humanos reconocidos por la comunidad, por los países, no solo la comunidad interna, sino la comunidad internacional, ¿verdad? Por otra parte, pues constituyen un valor social fundamental. La dignidad de la persona es un valor social fundamental. Y este concepto, pues, se acuñó hace más o menos, pues, en la mitad de la Edad Media, porque fueron los santos padres los que trajeron a colación tal vez no le llamaron derechos humanos, así como lo conocemos, pero sí ciertos comportamientos que abogaban por los derechos humanos. La creación de la carrera de abogado es parte de los derechos humanos también, porque ¿qué quiere decir abogado? A ver, el que habla por otro, eso quiere decir el abogado. El que habla por otro, el que aboga por otro, ¿verdad? Eso quiere decir. Y desde ahí, pues se fue gestando el nombre hasta llegar al quid de la cuestión, que era ni más ni menos que la dignidad, ¿verdad? La dignidad de la persona humana. De conformidad con el derecho natural, la dignidad es un concepto muy importante que define a los derechos humanos. Y tiene un carácter histórico. En distintas culturas, pues se habló de la dignidad de los derechos humanos de diferente manera. Bueno, creo que en la esclavitud fue
tocado solo por los afectados, ¿verdad? Que eran los esclavos, jamás por los esclavistas. Aunque Aristóteles, fíjense ustedes, él sí hablaba de que cuando hubieran máquinas que movieran todo, entonces ya no habría necesidad de la esclavitud. Pero que mientras tanto, él consideraba, fíjense, bueno, él era de la aristocracia, ¿verdad? Él consideraba que era una ley natural la esclavitud. Imagínense ustedes, condenado hasta por los filósofos. Tremendo, ¿verdad? Pero después se le demostró a Aristóteles, bueno, ya no se le puede demostrar, pero se ha demostrado que no es una ley natural, ¿verdad? Que no es así. Aunque ahora hay otro tipo de esclavitud también. Entonces, por ejemplo, la explotación sexual, la explotación de los niños y todo eso, que, que realmente es algo monstruoso, ¿verdad? Pero, pero que existe como contradicción. Y, y pues es una acepción formalmente estable porque ha permanecido en todos los ámbitos de la humanidad desde que se aprendió a escribir, ¿verdad? En el tiempo de la filosofía positiva que se dio en todo el mundo, ¿verdad? Cuando surgieron las ciencias y las artes y la escritura, la imprenta, todo. Y es un concepto universalmente aceptado de los derechos humanos que atiende a la dignidad, ¿verdad? Es la dignidad de la persona. ¿Y qué es dignidad? Pues dignidad es lo que todo ser humano es, ¿verdad? Dignidad es infundir respeto, consideración, conocimiento incluso, ¿verdad? Y cierto comportamiento. Y tiene relación con los otros valores sociales fundamentales, como la justicia, la igualdad, la paz, la seguridad, la felicidad, etcétera. En una situación en que no hay justicia, sino que hay injusticia, la injusticia es el antivalor. Y todo lo demás se vuelven antivalores también, la desigualdad, la no paz, la guerra, la inseguridad, etcétera. Bien, este es un tema muy, muy bonito. Fíjense bien aquí los tipos de fundamentación de los derechos humanos. La fundamentación ético-jurídica o filosófica. Bueno, hay 4 tipos de fundamentación de los derechos humanos. Ya dijimos, ya hablamos de qué era la fundamentación. En la primera fundamentación aparece en cuanto a la ética, lo que es ético, jurídico o filosófico. Esos son tipos de fundamentación. Cuando se habla de tipos es como hacer una clasificación, ¿verdad? Por clases de fundamentación. O sea, esta es la fundamentación que apoya o que aboga por lo ético, lo jurídico y lo filosófico. Y su estudio corresponde nada menos y nada más que a la filosofía del derecho, ¿verdad? La fundamentación ético-jurídica o filosófica. Fíjense muy bien en esto, por favor. Eh, la fundamentación jurídico-positiva, que su estudio corresponde a la ciencia jurídica, o sea, el derecho como ciencia. La fundamentación jurídico-política, cuyo estudio corresponde a la filosofía política. No a la filosofía del derecho, a la filosofía política, fíjense bien. La fundamentación ético-religiosa, cuyo estudio corresponde a las diversas religiones. En el pensamiento cristiano, su estudio corresponde a la teología moral, ¿verdad? Entonces, esos son los 4 tipos de fundamentación de los derechos humanos que existen. Por cuestiones didácticas se clasifican así. Vamos a hablar de cada una de ellas.
Solo voy a... Sé que habían, pero no. Bueno, esta es la primera fundamentación. Fundamentación ético-jurídica de los derechos humanos. Ética es un conjunto de principios y valores que orientan las relaciones humanas. Todos sabemos eso, ¿verdad? Y los derechos humanos son universales y su característica universal es también su violación universal, ¿verdad? Eso ocurre en todas las latitudes, en todos los países. Ambos poseen historia, tiempo y espacio construidos por la acción humana. Eh, Pero entonces surge la pregunta, ¿pero qué se hace con el derecho a vivir cuando este ya no opera para la mayoría de la población planetaria? Claro, vivir es un derecho humano, por supuesto, y todas las constituciones lo protegen. La constitución guatemalteca, pues, habla en primer lugar, creo que el artículo 1 dice que como obligaciones del Estado le corresponde proteger la vida, ¿verdad?, de los habitantes que se encuentren en su territorio, algo así. Entonces, como que van cambiando las connotaciones y los paradigmas, ¿verdad? Especialmente con esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando este no opera para la mayoría de la población planetaria? ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar el tipo de Estado, cambiar el tipo de derecho, eliminar, eliminar el derecho humano a la vida, porque hay mucha gente. Por eso es que hay muchas corrientes que están tratando de limitar la población, ¿verdad? Por ejemplo, esas, esas pensadas que se hicieron los de las Naciones Unidas de volver homosexuales a todo el mundo, ¿verdad? O por ejemplo, las guerras, que las guerras acaban con la población también, pero ahora no tanto, no tanto. Entonces, esa es la cuestión cuando se nos presenta una pregunta así. Entonces, esta fundamentación ético-jurídica o filosófica, pues es una corriente naturalista, proviene del derecho natural y encierra, es decir, ha estado promovida por, perdón, por varias escuelas. En primer lugar, la escuela tomista racionalista. Ay, perdón. La escuela tomista racionalista, porque eran las escuelas de Santo Tomás de Aquino. Y a esa época se le denominó la escolástica, porque habían varias escuelas de pensamiento, ¿verdad? Y racionalista porque no piensa que, digamos, todos los bienes, la justicia y todos esos valores nos fueron dados por un ser superior, sino que ya aterrizan en que el ser humano tiene suficiente raciocinio como para ir creando esas figuras también, ¿verdad? También escuelas de derecho natural lo tratan, el marxismo-humanismo también lo trata, ¿verdad? Y el tomista, ¿va? El tomista, que es Santo Tomás de Aquino. Entonces, el fundamento de los derechos humanos corresponde per se a la naturaleza humana y a su especial dignidad. O sea, hay una corriente también, eh, aquí estamos hablando de una corriente naturalista.
Dijimos que tiene todas estas escuelas, ¿verdad? Todas estas escuelas. Pero también tiene este fundamento, y este es su fundamento. El fundamento de los derechos humanos corresponde per se a la naturaleza humana, a su especial dignidad. Y también hay otra corriente, que es la corriente jus positivista, que ustedes pueden leer aquí. Como el normativismo legalista, el positivismo antimetafísico, el carácter no jurídico de los derechos humanos, porque en su lugar la corriente positivista, jus positivista, habla de derechos fundamentales reconocidos en las mismas normas del derecho positivo. O sea que ustedes lo que pueden ver es la diferencia entre el fundamento que da la corriente jus naturalista, que habla de la dignidad, porque el término dignidad y justicia se encuentran dados por el derecho natural. En cambio, en la corriente jus positivista, pues se habla solamente de derechos fundamentales reconocidos. No se dice que son derechos humanos, ¿verdad? Sino que son derechos fundamentales reconocidos en las mismas normas del derecho positivo. Es un tecnicismo, podríamos decir. Creí que tenía el micrófono cerrado. Bueno, entonces, eso es con relación a la fundamentación ético-jurídica o jus filosófica. Entonces, aquí, siguiendo con lo que se estaba platicando en la filmina anterior del derecho natural y el positivismo, hay una doble perspectiva de la dignidad humana. Y ampliando los conceptos de la filmina anterior, pues se habla de que el naturalismo medieval, pues en esta época la dignidad era lo que hace, es decir, no en esa época, sino que la definición de dignidad es lo que hace que el hombre fuese a imagen y semejanza de Dios. Y el justnaturalismo moderno está en la existencia misma del hombre como un ser racional, con poder, con posibilidad de realizarse junto a otros seres humanos libre, igualitaria y solidariamente, hermano. Entonces hay una perspectiva negativa y hay una perspectiva positiva. Por eso se habla de la doble perspectiva de la dignidad humana. En la perspectiva negativa no es directamente una perspectiva negativa, que la persona no puede ser objeto de ofensas ni humillaciones. A eso se refiere la perspectiva negativa. Y la perspectiva positiva, pues es la afirmación de la dignidad, de que la dignidad significa el pleno desarrollo de la personalidad y sociabilidad, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la dignidad lo inviste a uno de ciertas facultades para tener derecho a desarrollar su personalidad e insertarse dentro de la sociabilidad, ¿verdad? Entonces, la dignidad es reconocida en los instrumentos internacionales, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tienen ustedes uno, ¿verdad? La Convención Americana de Derechos Humanos, que sirvió para elaborar también la Carta Fundadora, no, la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? La Convención Americana de Derechos Humanos. Y en el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos, propiamente, pues está el primer considerando que dice que la libertad, la justicia y la paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad. Y el segundo considerando, en el quinto, es que es el segundo considerando, pero es el quinto del preámbulo.
de la Carta de Naciones Unidas dice que las naciones han determinado su fe en la legalidad y en el valor de la persona. Y que la Convención relativa a la lucha contra la discriminación, en todas esas convenciones hay una cantidad de ejemplos sobre la dignidad. Por ejemplo, la Convención de Belén do Pará sobre las distintas formas de discriminación de la mujer, de los adultos de la tercera edad, de los niños, ¿verdad? Hay multiplicidad de citaciones con relación, de citas con relación a la dignidad. Entonces, si ustedes quieren ejemplos, ahí hay. También está la Fundación Jurídico Positiva de los Derechos Humanos. Está en los valores y en los principios que de ellos se derivan, que las constituciones reconocen, ya sea en forma explícita o implícita. El profesor Pérez Luño dice que los valores constitucionales poseen una triple dimensión. En primer lugar, una dimensión fundamentadora en el conjunto de disposiciones e instituciones constitucionales y en el ordenamiento jurídico en su conjunto. Pues es todo el ordenamiento jurídico. Uno, por lo menos, la Constitución y las otras 4 leyes constitucionales que existen, que es el derecho de libre expresión, el amparo habeas corpus y de constitucionalidad, la ley de orden público y la ley electoral de partidos políticos, ¿verdad? Entonces esas son estructuras que contienen esas leyes, que carácter tienen categoría de constitucionales, ¿verdad? Y en el ordenamiento jurídico en su conjunto, ¿va? Con todas las leyes ordinarias. Entonces esa es una primera condición de la fundamentación jurídico positiva de los derechos humanos. Tiene una función orientadora del orden jurídico político hacia metas o fines predeterminados. O sea, cómo va a ser el Estado, de qué carácter, si es un Estado totalitario, si es un Estado democrático, si es un Estado nacional socialista, como el nazismo, o fascista, ¿verdad? Incluso. Entonces eso orienta el orden jurídico político hacia metas o fines predeterminados. Y la crítica en cuanto a que su valor reside en su idoneidad, como criterio de valoración para justipreciar hechos o conductas, ¿verdad? Depende, ahí sí que depende de cada la Constitución, ¿verdad? Y las leyes constitucionales. Entonces, hablando de eso, por eso se habla de principio de legalidad, que en realidad, pues, el problema de la legitimidad o fundamentación de los derechos humanos se reconvierte en legitimidad legal o legalidad de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque en un Estado en donde se practican y se ejercen los derechos humanos, se observan los derechos humanos, eso le da legalidad, moralidad y legitimidad al sistema jurídico o sistema de derechos fundamentales. Entonces, por eso dice se reconvierte, ¿verdad? Cuando un sistema de derecho practica los derechos humanos, se reconvierte en el problema de legitimidad legal o legalidad de los derechos fundamentales. En cuanto al principio de legalidad, es uno de los pilares fundamentales de las garantías de los derechos humanos, por supuesto. Y es importante señalar, en virtud de lo mencionado, pues la conexión que existe entre el fundamento inmediato o próximo de los derechos humanos y el fundamento jurídico positivo de los mismos. Esto refiriéndose pues al positivismo jurídico, ¿verdad? Pero hay una conexión que existe entre el fundamento inmediato o próximo de los derechos humanos y el fundamento jurídico positivo de los mismos. Entonces veamos el cuarto, es tercero, la tercera fundamentación que se llama jurídico-política. ¿Cómo fundamentar esa
nos habla de cómo fundamentar esa conexión existente entre dignidad y Estado de Derecho. La cuestión hace referencia a qué se entiende como el criterio de legitimación, de fundamentación de la legitimidad y del Estado democrático, que existe la teoría del consenso. Y ahí ven ustedes todos los autores que hablan de diferentes teorías, ¿verdad? Pero todos coinciden en cierto consenso. John Rawls, Habermas, Appel, Peces Barba, Eusebio Fernández, etc. Está John Locke, que se preocupan por el problema del origen de un poder legítimo, que es lo que nosotros conocemos como contrato social, ¿verdad? Y que ellos también trabajaron mucho en eso del contrato social. Entonces, los consensualistas buscan que se garantice no solo la legitimidad, o sea, el origen del poder, sino también su legalidad, que es el ejercicio del mismo. ¿Y eso a través de qué lo van a hacer? A través de la observancia y ejercicio de los derechos humanos. Entonces, a partir de ahí se establecen los principios de justicia, los principios ecuánimes que les permitirían beneficiarse aún en una situación muy desfavorable, privilegiando la comunicación y la libre expresión. Sí, porque es de la fundamentación jurídico-política que se privilegia la comunicación y la libre expresión también, de que tanto se ha hablado de eso, por ejemplo, con lo que le pasó al periodista Rubén Zamora, ¿verdad? Que fue condenado por un juez y por la denuncia que le plantearon para de una vez dejarlo encarcelado. Y a no ser que un poco las cosas cambiaron, y a no ser que hay jueces independientes, todavía quedan algunos, él hubiera seguido ahí en esa misma prisión, ¿verdad? Que nadie se atrevía a hacer nada por él. Entonces, seguimos que la fundamentación ético-religiosa está aquí. Y esta fundamentación, pues es la teología dogmática, ¿verdad? Que afirma, es donde está todo el derecho canónico, que afirma que la dignidad de la persona humana como fundamento de los derechos humanos proviene de Dios y que su destino está en Dios. Pero tienen razón, miren, si nosotros vemos la historia, nos damos cuenta de que hay muchos, de que fueron los santos padres los inventores de los derechos humanos, en primer lugar, en todo el desarrollo de la humanidad. Ellos fueron los promotores de los derechos humanos. Él les recordaba yo el ejemplo, ¿verdad?, de aquellos fugitivos o migrantes o como sea, que cuando eran perseguidos iban a meterse a la iglesia para sentirse a salvo. Y la iglesia pues era inviolable y no permitía que fueran a sacar ahí a ninguna persona. Entonces fue ahí precisamente el campo de cultivo donde se dio todo esto de los derechos humanos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, jóvenes? Que se oye una conversación ahí. Bueno, entonces, esto está muy relacionado con el valor seguridad como problema fundamental del cual se hace depender al individuo. ¿Por qué? Porque la dignidad de la persona humana aparece como fin esencial de los estados organizados en forma de Estado de Derecho. En que el Estado de Derecho es aquel en que el derecho y el procedimiento jurídico están basados en la dignidad humana. Porque no basta solo el derecho sustantivo el que se va a aplicar, también
es el derecho adjetivo, o sea, los procedimientos sobre todo, que estén basados en la dignidad humana, que a la persona se le trate con dignidad, con libertad personal, con igualdad de derechos de los ciudadanos. Por supuesto que en los estados totalitarios pues hay negación de la dignidad de la persona, porque se considera que, digamos, la doctrina fascista, al igual que las doctrinas totalitaristas, ¿verdad? Consideran al individuo como un medio para mantener el Estado de Derecho, no como un fin en sí mismo. Por ejemplo, nosotros nos consideramos un proyecto en sí mismos y por eso es que se reclaman los derechos humanos, por eso ahí están reclamando sus calificaciones los alumnos, pues porque consideran que es su derecho, ¿verdad? Entonces, en cambio, en otras sociedades, en otras latitudes, no se considera al individuo como un fin en sí mismo, sino como un medio para mantener el Estado, perdón, para mantener no el Estado de Derecho, el derecho del Estado, fíjense bien, el derecho del Estado. Entonces, el valor de la seguridad de los derechos jurídicos, de los derechos humanos, es una necesidad para garantizar el respeto a la dignidad de la persona humana y los valores que de ella derivan, como la justicia, la libertad, la igualdad, la vida y la solidaridad. Entonces, hay condiciones, ¿verdad?, del concepto de seguridad jurídica. Y lo que quiere decir esto es que no hay, como les dijera yo, eh, la seguridad jurídica no se relaciona solo con la seguridad jurídica, se relaciona con muchas cosas, pues. Se relaciona con la libertad, con la vida, la justicia, la igualdad, la solidaridad. Se relaciona con el ordenamiento jurídico en su país, con su sistema jurídico, con la funcionalidad de ese sistema jurídico, si se cumple o no se cumple con los objetivos, ¿verdad? Si hay justicia o no hay justicia. Y entonces, eh, en la necesidad de garantizar el respeto a la dignidad de la persona humana y a los valores que de ella se derivan, como la justicia, la vida, la libertad, la igualdad y solidaridad, hay condiciones. Hay condiciones del concepto de seguridad jurídica. ¿Ah? Estructural. Estructural en disposiciones supremas. ¿Cuáles son las disposiciones supremas? Pues las disposiciones constitucionales que acabamos de enumerar, ¿verdad? Las normas ordinarias, también en las instituciones de un sistema jurídico, como por ejemplo el artículo S203, que inicia todo el sistema judicial, ¿verdad? Que dice para qué se organizó y cómo se organiza. Y también el funcional, ¿verdad? Que es la garantía de cumplimiento del derecho para todos los destinatarios de los órganos encargados de su aplicación. Pues sí, los derechos humanos tienen que aplicarlos los jueces. Y pueden haber sanciones si en sus sentencias no se citan pues las disposiciones de los tratados de derechos humanos, especialmente, por ejemplo, en familia y en trabajo, ¿verdad? Y el principio de legalidad, ¿verdad? Que se sujeta al bloque de legalidad por los poderes públicos y de los ciudadanos. Sí, lo que pasa ahí es de que inicialmente, bueno, vamos a pasar a la otra, Filmina mejor. Ahora tenemos una corriente nueva que se llama neoconstitucionalismo. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, al ver los horrores que produjo la guerra, entonces todo el mundo optó por el constitucionalismo. O sea que en todas las constituciones de los países se procuró mantener los derechos humanos desde el inicio. Y así es como nuestras constituciones fueron tomando esa modalidad. Por ejemplo, nuestra constitución, creo que en los primeros 127 artículos están los derechos humanos. Pero eso ya es un movimiento universal,
¿verdad? Después de esos 127 anuncios, ¿verdad? Artículos que regulan, donde contemplan los derechos humanos, entonces ya está la organización del Estado, con el poder legislativo, ejecutivo, judicial, los órganos de control como la Contraloría, el Ministerio Público, etcétera, los órganos de educación como la superior, como la Universidad de San Carlos, etcétera, etcétera. Pero antes, al principio de la Constitución, y así están todas las constituciones, se incluyen todos los derechos humanos, ¿verdad? Eso fue producto de la Segunda Guerra Mundial, porque se consideró que era muy importante que se conocieran y se practicaran, por supuesto, ¿verdad? Entonces, también se ubica en un segundo lugar el poder estatal. Eso es lo que está diciendo ahí. Primero los derechos humanos y después el segundo el poder estatal. Y en un primer plano la garantía de los derechos, perdón, de los derechos fundamentales como prioridad del ordenamiento jurídico. Esto transforma esto transforma lo que era el constitucionalismo hasta esa época. Porque después, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial y modernamente se crea el movimiento que se llama neoconstitucionalismo. Ay, perdón, jóvenes. Y se crea el bloque de constitucionalidad que contiene todos los derechos humanos. Y veremos la última, ¿verdad? El papel de los derechos humanos en el orden mundial, ¿verdad? Pues en la ONU se consideraba un asunto interno de los estados, ahora ya no. La ONU contiene el tema de la fundamentación en la Carta de la ONU. Fíjense ustedes cómo se le dio vuelta a todo eso. Surgen códigos y el apoyo mundial enfocándose en grupos vulnerables como los niños, las mujeres, los trabajadores, los migrantes, las minorías indígenas, los discapacitados y otros. Y se enfoca también en temas como el racismo y la administración de justicia. Por eso hace 15 años se estableció una unidad de modernización de la justicia aquí en el organismo judicial. Y fue importante, pues, porque se trató de separar las funciones judiciales de las meramente administrativas. Pero después vino esta corte que estuvo 9 años y fue a dar al traste con todas las modificaciones muy importantes que se habían hecho en la unidad de modernización del organismo judicial. Porque todas esas surgieron precisamente de ese gran movimiento que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Más o menos en los, ¿qué? 60, 70, ¿verdad? Y fue a concretarse en los 80. Por ejemplo, se enfoca también ya la ONU en temas como racismo y administración de justicia. Dieron mucho dinero para esos proyectos de administración de justicia. Se fundó una oficina de planificación de proyectos del organismo judicial. Se llevaban estadísticas al día. Se creó el RECEDE. En fin, una cantidad de mejoras que las borraron esta dictadura que hubo de 9 años, ¿verdad? Y se creó la Comisión de Naciones Unidas de los Derechos Humanos en 1946. Y se creó el Sistema de Naciones Unidas y los Derechos Humanos. Y esto con el objeto de que expertos en derechos humanos puedan ir a los países a observar o hacer actividades de observancia de los derechos humanos en los países, rendir informes periódicos, ¿verdad? Informar a la ONU sobre los problemas que han encontrado. Bien, jóvenes, entonces, qué bueno que pudimos
exponer toda la unidad, creí que no íbamos a poder. Y bueno, con los resultados vamos a ver con el profesor Kim, ¿verdad? Caso por caso, a ver cómo está la cosa. Solo que van a tener que confiar en nosotros porque ya ven ustedes cómo está la facultad, la universidad. Entonces, reunirse va a ser muy difícil. Así es de que vamos a ver qué pasó y en la medida de lo posible ustedes confíen en nuestra buena fe como profesores y los vamos a corregir. Muy bien. Muchas gracias, Lidia. Confíen, jóvenes, confíen en que sus profesores son éticos. Gracias, licenciada. Somos éticos, Lic, ¿verdad? ¿puedo hablar con usted antes de que se termine la sesión? De revisión. Sí, claro. Hable. Licenciada, perdone, antes de que Mildred le pregunte, me gustaría hacer una pregunta. Sí, sí. Sí, solamente para los estudiantes. Aquí tengo que José Carlos Alexander Varías Molina mencionó que no aparece su nota de parcial, pero no recuerdo si hubo otro estudiante que me lo pueda confirmar, por favor. En esas mismas circunstancias. Sí, en esas mismas circunstancias. Sí, es que al principio tuvimos un problema técnico y era de que no podíamos averiguar cómo era el comando para poner individuales los exámenes. Ya después lo logramos. Sí, bueno, yo me imagino que solo era un estudiante. Sí, ¿verdad? Sí. Solo Alexander. Sí, correcto. Ya, vamos a ver entonces cómo están esos casos. Muy bien. Nos ponemos Ya de estoy acuerdo. elaborando el listado, licenciada. Excelente. Sí, Sí, y yo claro. se lo enviaré. No tenga pena. Muchísimas gracias, profesor. Miren, ahí dice Vivian García, ¿ya se apuntó con el profesor Kim? Ya se Mil- apuntó, licenciada. licenciada, gracias. Ya Mildred No, yo soy Dávila Mildred. también. Soy Mildred Mildred creo Dávila. que quiere mencionarle algo, licenciada. Sí. Gracias, Lic. Fíjese, Lic, que a mí me fue mal en el primer parcial, Ajá. pero en el segundo, pues yo estudié, leí, tuve más lógica y un poquito más de seguridad y como que me fue igual o me fue peor. Y Sí. saqué bien el trabajo, pero me quedo con 30, entonces no tengo ni derecho a nada, ¿verdad? Ya. Eso se puede arreglar, Pues si sí. pudiera usted revisar el examen, porque yo lo sentí mejor. El primero sí le digo que lo sufrí mucho, pero el segundo no lo sufrí tanto, pero sí me sorprendió la nota, ¿verdad? Si usted pudiera sí. chequear, ahí le puse al licenciado mis datos, ¿verdad? Soy el carnet más antiguo, soy 2002. Entonces, Muy si bien. pudiera ver eso, Lic, se lo Con agradecería mucho mucho. gusto. No hay Gracias, ningún problema, licenciada. se puede arreglar eso. Muy amable, Lic. Sí. Buenas noches. Va. Cuente con eso para servirle. Muy buenas noches, jóvenes. Hasta pronto. Buenas noches, Nilda. Buenas noches. Feliz noche, Gracias, Lidia. Feliz Hasta noche. luego. Cuídense mucho.